en medio del telón de fondo de millones de migrantes ilegales entrando al país, así como una ola de crimen ocurriendo en la mayoría de las principales ciudades. Bueno, la Corte Suprema de California acaba de emitir un nuevo fallo diciendo que tanto los oficiales de policía como los sheriffs ya no tienen permitido detener a personas en la calle solo porque esas personas estaban tratando de evadir a la policía. Lo que significa que una persona tratando de ocultarse de la policía ya no es suficiente justificación por sí sola para que esa persona sea detenida por la policía. Vamos a repasar el caso juntos. En 2019, tarde en la noche, un hombre llamado Marlon Flores estaba parado en la esquina de una calle en un área de Los Ángeles, que es conocida por el uso intensivo de narcóticos, así como por la presencia generalizada de actividades de pandillas. Entonces, una cruiser de la policía con 2 oficiales pasó y el señor Flores se acercó y trató de esconderse detrás de un auto estacionado. Aquí es específicamente cómo se desarrollaron estos hechos. Según documentos judiciales, cito: en mayo del 2019, alrededor de las 10 p.m., el oficial Guy y su compañero Michael Marino estaban patrullando en el área de la avenida Mariposa. Guy consideraba que la ubicación era una zona conocida por narcóticos y punto de encuentro de pandillas. Había arrestado a alguien en las cercanías la noche anterior por crímenes relacionados con narcóticos. Mientras los oficiales pasaban por un callejón sin salida, vieron a Flores parado solo en la calle, junto a un Nissan estacionado en una acera roja. Flores miró a los oficiales, dio la vuelta hacia la parte trasera del auto, luego se agachó detrás de él. Así que los oficiales se detuvieron, estacionaron detrás de este Nissan y luego, durante aproximadamente un minuto, el señor Flores fue observado escondiéndose detrás del Nissan, asomando la cabeza de vez en cuando, hasta que finalmente los oficiales salieron de la cruiser y se acercaron a él. Estaba fingiendo atarse los zapatos y, en general, observando el comportamiento sospechoso, así como el vecindario y la hora del día. Los oficiales de policía detuvieron al señor Flores y llevaron a cabo lo que se conoce como una detención Terry. Y en caso de que no estés al tanto, aquí está qué es una detención Terry, así como cómo generalmente se llegó a eso. En el histórico fallo de 1968 en Terry versus Ohio, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la policía puede utilizar el procedimiento de detención y registro bajo la Constitución de los Estados Unidos. Eso estableció el concepto de una detención Terry, que permite a la policía detener brevemente a una persona basándose en una sospecha razonable de que están participando en actividad criminal. Y así el señor Flores fue detenido y le pusieron las esposas en las manos. Ahora, eventualmente se determinó que el Nissan que estaba estacionado ilegalmente pertenecía al señor Flores, aquel detrás del cual se estaba escondiendo. Eso permitió que los oficiales recuperaran su billetera del auto. En ese momento, los oficiales encontraron una pipa de drogas que estaba a la vista dentro de su billetera, encontraron un billete de $1 doblado que contenía metanfetamina, y luego en una mochila dentro del auto, los oficiales encontraron un arma de fuego cargada no registrada, que solo para su referencia es ilegal llevar en el estado de California. Entonces el señor Flores fue arrestado y acusado. Ahora, a nivel de la Corte Inferior, el juez falló en contra del señor Flores escribiendo lo siguiente, cito: el señor Flores se agachó detrás de un auto y luego continuamente movió sus manos, manteniéndolas fuera de la vista de la policía, mientras los oficiales se acercaban a él. Flores afirmó que se estaba atando los zapatos. Sin embargo, el oficial tendría sospechas válidas si el individuo escogiera un momento poco probable para la tarea, en la oscuridad, justo después de ver a la policía, y justo después de agacharse una vez más, y si la persona tardara un tiempo inusualmente largo en hacerlo. El señor Flores estuvo en una posición agachada durante un tiempo sospechosamente largo, justificando la decisión de los oficiales de policía de detenerlo. Y como tal, el señor Flores fue condenado por el cargo de arma después de aceptar un acuerdo de culpabilidad y que el cargo de narcóticos fuera desestimado. Sin embargo, luego apeló esa decisión ante la Corte de Apelaciones de California. Pero en 2021, la Corte de Apelaciones también falló en su contra escribiendo lo siguiente, cito: los fiscales no pudieron determinar si el señor Flores estaba participando en actividad ilegal de drogas, pero la Corte de Juicio tenía razón en que juntos, los hechos justificaban esta detención Terry. En combinación con los otros factores, un oficial razonable tenía una base razonable para investigar más para resolver esta ambigüedad, porque el comportamiento nervioso y evasivo es un factor pertinente para determinar si la sospecha es razonable. Y como tal, la Corte de Apelaciones confirmó la condena. Sin embargo, el señor Flores procedió y apeló nuevamente, esta vez ante la Corte Suprema Estatal,
Y después de aproximadamente 3 años de idas y venidas legales, el jueves pasado, la Corte Suprema Estatal emitió un fallo unánime a favor del señor Flores. Específicamente en una decisión de 7-0, la Corte Suprema de California dictaminó que esconderse de la policía o simplemente tratar de evitar el contacto con la policía no es por sí solo suficiente justificación para ser detenido. El hecho de que una persona parezca estar ocultándose o actuando nerviosamente no puede ser la única razón para que un oficial detenga a la persona. Esas acciones pueden ser contexto relevante, pero aún así debe haber una sospecha razonable de actividad criminal. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pueden considerar lo que ven a simple vista y pueden acercarse a las personas en público, entablar conversaciones consensuales y tomar nota de su apariencia y comportamiento. Sin embargo, debe haber causa probable porque el individuo está protegido constitucionalmente y facultado para seguir su camino. Lo que significa que la Corte Suprema Estatal dictaminó que una persona tiene todo el derecho de simplemente ignorar a la policía y seguir su camino según la Cuarta Enmienda. Aunque la Corte Suprema Estatal hizo un punto especial de mencionar en su opinión mayoritaria que los oficiales de policía aún tienen formas de lidiar con situaciones como la que ocurrió con el señor Flores, aquí está lo que escribieron en la parte relevante de la opinión mayoritaria. Cito: nuestra conclusión no deja a los oficiales sin medios para seguir el comportamiento que consideran que requiere una investigación adicional. Flores estaba presente en una zona de alto índice delictivo y trató repetidamente de evitar ser visto o interactuar con la policía. Esos hechos son ciertamente dignos de mención. Los oficiales hubieran estado dentro de los límites de la Cuarta Enmienda para continuar observando a Flores mientras estaba en la calle. Tenían derecho a acercarse a Flores y entablar una conversación consensuada. Podrían haberle preguntado si necesitaba ayuda o si había notado algo fuera de lo común en los alrededores. Si hicieran observaciones adicionales mientras lo hacían, esas observaciones podrían haber cambiado el cálculo. Pero el simple hecho de que Flores se negara a cooperar no proporcionaba el nivel mínimo de justificación objetiva necesario para una detención o incautación. Y como tal, el señor Flores puede ahora volver a la Corte Inferior e intentar que se anule su condena. Ahora, por un lado, los grupos de defensa que impulsaron este caso durante los últimos años estaban bastante satisfechos con este fallo, diciendo que ayudará a que las minorías no sean objeto de perfil racial. Por ejemplo, uno de los abogados del señor Flores llamó a este fallo, cito, una vindicación de los derechos de las minorías, agregando que el resultado fue posible gracias a la Ley de Justicia Racial, una ley de California del 2020 que prohíbe la discriminación en el sistema de justicia penal del Estado basada en la raza, etnia u origen nacional del acusado. Por otro lado, sin embargo, tuvimos al Sindicato de la Policía Protectora de Los Ángeles, que es un sindicato de policía local, diciendo que este fallo llevará a más crímenes en el estado. Aquí está parte de su declaración. Cito: para la mayoría de los residentes que viven en vecindarios de alto índice delictivo, eso se llama buen trabajo policial. Sin embargo, con su infinita sabiduría, la Corte Suprema Desconectada de California anuló 2 fallos de cortes inferiores que encontraron que los oficiales actuaron legalmente y se pusieron del lado del propietario del automóvil estacionado ilegalmente que poseía drogas y un arma para afianzar aún más el sistema de justicia penal de California como la broma que es. Ahora, en cuanto a los próximos pasos, aún no está claro si este fallo será apelado ante la Corte Suprema de los Estados Unidos porque, a primera vista, parece que este fallo de California contradice directamente el lenguaje claro de ese fallo anterior de la Corte Suprema, el de 1968 en Terry versus Ohio. Ese fue el que estableció la constitucionalidad policial de los procedimientos de detención y registro en primer lugar. Por el momento, no se menciona una apelación de las partes relevantes. En The Epoch Times intentamos contactar tanto al Sindicato de Policía de Los Ángeles como al Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles para obtener comentarios, pero aún no hemos recibido respuesta. Una vez que obtengamos una respuesta, se lo haré saber de inmediato. Hasta entonces, lanzaré un enlace a la versión en PDF del fallo de la Corte Suprema Estatal. Podrá encontrarlo en la descripción a continuación si quiere profundizar en los detalles, y también me encantaría conocer sus pensamientos. ¿Cree que este fallo hará más difícil el trabajo de los policías? Especialmente cuando ya están lidiando con calles infestadas de pandillas y un entorno legal hostil en California. ¿O cree que este fallo es positivo en general? Porque, después de todo, asegura los derechos de los ciudadanos estadounidenses de no ser detenidos simplemente por tratar de evitar a la policía. Y también, ¿qué piensa de la afirmación de que este tipo de fallo ayuda específicamente a las minorías? Porque para mí,
Siempre es una gran pregunta cómo se puede decir que sacar a los criminales de la calle perjudica a las personas que viven en esas calles. Quiero decir, en términos prácticos, si saca a los criminales que llevan metanfetaminas y armas ilegales de las calles donde viven las minorías, bueno, imagino que las personas respetuosas de la ley en ese vecindario probablemente lo apreciarían mucho. Entonces, ¿qué piensa? ¿Estas políticas de detención y registro en general hacen más daño que bien, o viceversa? Me encantaría conocer sus pensamientos. En un giro sorprendente de los acontecimientos, la exalcaldesa de San Luis se declaró culpable de fraude electoral y fue enviada a la cárcel después de ser grabada en vídeo recogiendo y rellenando ilegalmente boletas justo afuera de un lugar de votación durante el ciclo electoral del 2020. Pero esta historia tiene un pequeño giro, porque aún más sorprendente que la exalcaldesa vaya a la cárcel por fraude electoral es lo que ocurrió con las carreras políticas de varias mujeres implicadas en esta operación de fraude electoral de San Luis. Y así que vamos a repasar juntos. Para empezar, esta mujer aquí es la señora Guillermina Fuentes. Solía ser la alcaldesa de un pueblo justo en la frontera entre Estados Unidos y México llamado San Luis. Está ubicado en el condado de Yuma, Arizona. Y según este informe que puede ver en su pantalla, fue escrito por la Oficina del Fiscal General del Estado. Lo que pasó fue que se abrió una investigación contra la señora Fuentes después de que alguien grabara un video de ella recogiendo y rellenando boletas en una mesa justo afuera de un lugar de votación durante las elecciones primarias municipales del 2020. Ahora, para su referencia, este video fue tomado por el señor Gary García Snyder, quien en ese momento era candidato republicano a concejal. Y cuando estaba sentado en su auto y vio lo que estaba sucediendo en el lugar de votación, sacó su teléfono y grabó todo. Le mostraré una pequeña parte de ese video. Ahora, este video en realidad no tiene audio, así que mientras lo ve, le leeré el informe de la Oficina del Fiscal General, que describe lo que está sucediendo. Cito: un grupo de sujetos liderados por Guillermina Fuentes fue visto en video manejando una mesa y aparentemente apoyando a candidatos particulares. Una mujer identificada como Alma Juárez se acercó a la mesa y entró en contacto con una segunda mujer identificada como Guillermina Fuentes. Fuentes finalmente fue vista tomando una boleta de Juárez. En el video, es claro que el sobre de la boleta estaba sin sellar. Fuentes fue vista tomando un bolígrafo o lápiz y escribiendo en el sobre de la boleta. Luego saca la boleta del sobre y hace 3 marcas consistentes con el llenado de espacios en una boleta para hacer una selección de candidatos. Fuentes colocó la boleta de nuevo en el sobre y la selló. Luego sacó varios sobres de boleta de una carpeta en la mesa y se los entregó a Juárez. Juárez luego caminó hacia el lugar de votación. Los investigadores también mencionaron en su informe que la señora Fuentes estaba utilizando su posición dentro de la comunidad de San Luis para persuadir a los votantes locales para que permitieran que ella o sus conocidos depositaran boletas a su nombre. Y por si se lo está preguntando, dentro del estado de Arizona, esta práctica es realmente ilegal porque según la ley antiacopio de boletas de Arizona, es un delito grave que alguien entregue las boletas anticipadas de otras personas, a menos que esas otras personas sean familiares, miembros del hogar o cuidadores. Fuera de estas 3 excepciones, el acopio de boletas es completamente ilegal. Así que después de que surgiera este video, se llevara a cabo y completara la investigación subsiguiente, la señora Fuentes, junto con su cómplice, la señora Alma Juárez, la otra mujer en ese video, ambas fueron acusadas de un cargo de abuso de boletas. Un cargo del que debo mencionar que ambas mujeres terminaron declarándose culpables y eventualmente las mujeres recibieron sus castigos. La señora Guillermina Fuentes fue sentenciada a 30 días de cárcel además de 2 años de libertad condicional supervisada. Mientras que su cómplice, la señora Alma Juárez, no recibió tiempo en la cárcel y solo fue sentenciada a 1 año de libertad condicional. Sin embargo, esto no fue el final de la historia porque poco después de que a estas 2 mujeres se les dieran sus sentencias, ocurrió otro desarrollo dentro de la ciudad de San Luis. La Oficina del Fiscal General de Arizona hizo un anuncio diciendo que otra pareja de mujeres también fue acusada en un esquema de acopio de boletas en el condado de Yuma. Específicamente, estas 2 mujeres fueron Gloria López Torres, quien fue miembro del Consejo Municipal durante mucho tiempo, así como la señora Nadia Guadalupe Lizarraga Mallorquín. Además, ella es conocida como Nadia Buchanan. Ambas mujeres fueron acusadas de 2 delitos graves de clase 6, uno por conspiración y el otro por abuso de boletas. Aquí está específicamente lo que dijo un comunicado de la Oficina del Fiscal General al anunciar estos enjuiciamientos. El fiscal general Mark Brnovich anunció que Gloria López Torres de San Luis y Nadia Guadalupe Lizárraga Mallorquín de San Luis, también conocida como Nadia Buchanan,
han sido acusadas por el gran jurado estatal de conspiración y abuso de boletas derivadas de un presunto esquema de acopio de boletas, donde se recogieron boletas anticipadas de otros votantes y se depositaron en una urna el día de las elecciones primarias, el 4 de agosto del 2020. La ciudad de San Luis celebró elecciones municipales en esa fecha. Y lo que es realmente interesante tener en cuenta aquí es que cuando se analizan los detalles de esta investigación a nivel estatal, arroja bastante luz sobre lo que realmente estaba sucediendo detrás de escena, es decir, arroja luz sobre cómo realmente se estaban llevando a cabo estos presuntos esquemas de acopio de boletas a nivel local. Y así para darles un poco de antecedentes aquí, así como la escala general de toda esta operación de acopio de boletas, aquí hay un extracto de un informe que fue publicado en el periódico Arizona Daily Independent News. Cito: se esperaba desde hace varias semanas la noticia del enjuiciamiento de la concejala Torres, quien también se desempeña como coordinadora de membresía para una empresa de administración de propiedades con sede en San Luis. En mayo, el teléfono celular de Torres fue confiscado como parte de una orden de registro aprobada por el tribunal que también permitió la búsqueda en la casa de Torres. En el momento en que se confiscó el teléfono celular, el jefe de Torres en la empresa de administración de propiedades criticó públicamente al fiscal general Mark Brnovich por su manejo de la investigación. Ese jefe, Marco Tony Reyes, también es el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Yuma. Y así que solo para hacer una pausa aquí por un momento, ya puede empezar a ver lo bien conectada que está esta mujer, porque no solo es miembro del Consejo Municipal, no solo es miembro de la Junta Escolar Local, sino que también su jefe, en la empresa para la que trabaja, también resulta ser el presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Yuma. Sin embargo, el informe continúa describiendo el método de su investigación, así como la forma exacta en que se estaba llevando a cabo esta presunta operación de acopio de boletas. Pero, la concejal Torres había sido objeto de atención del agente especial Roger Geisler y otros investigadores mucho antes. Un informe investigativo obtenido por Arizona Daily Independent muestra que 2 agentes especiales de la oficina del fiscal general viajaron a San Luis en enero del 2021 para obtener las huellas dactilares de Torres bajo una orden de registro aprobada por el tribunal. Ahora, debo mencionar que las huellas dactilares jugaron un papel bastante importante en toda esta investigación. Tanto el FBI como el Laboratorio de Criminología del Departamento de Seguridad Pública de Arizona pudieron levantar huellas dactilares de docenas de papeletas, así como de los sobres en los que venían esas boletas. El informe continúa. Cito: otros registros de la oficina del fiscal general revelan que se mostró una foto de Torres a al menos un testigo que dijo a los agentes que dejó 2 boletas de las elecciones primarias del 2020 fuera de su puerta para que alguien las recogiera y las entregara en un lugar de votación. En su informe, el agente especial Roger Geisler escribió esto sobre una entrevista que realizó. El testigo confirmó haber recibido una llamada sobre dejar sus boletas para que alguien las recogiera y las entregara por ellos. Geisler también señaló que el testigo observó a la mujer no identificada llegar a la puerta y recoger las boletas, lo que, como mencionamos anteriormente en el episodio, dentro del estado de Arizona, este tipo de operación de acopio de boletas que se describe aquí es abiertamente ilegal, a menos que esta mujer estuviera dejando y recogiendo boletas solo de los pasillos de sus familiares cercanos, lo cual obviamente no era el caso. De todos modos, aquí está lo que terminó sucediendo con estas 2 mujeres en particular. La señora Nadia Buchanan se declaró culpable de un cargo menor de abuso de boletas y fue condenada a 24 meses de libertad condicional, así como se le ordenó pagar una multa de $2,500. Y luego, en segundo lugar, y tal vez más interesante, la señora Gloria Torres también se declaró culpable de un cargo menor de abuso de boletas. También fue condenada a 24 meses de libertad condicional, así como a una multa de $2,500. Sin embargo, y aquí está la parte interesante, la señora Gloria Torres es miembro del Consejo Municipal de San Luis, y como parte de su declaración de culpabilidad en adelante, no se le permitirá postularse para la reelección, ni se le permitirá ser nombrada para un cargo público nuevamente. Sin embargo, se le permitió terminar el resto de su mandato actual en el cargo, que termina en diciembre del 2024, lo que significa, en términos prácticos, que la señora Gloria Torres seguirá estando en el cargo hasta finales de este año. Y aquí está la cereza del pastel. Hace apenas unos meses, el Consejo Municipal de San Luis seleccionó a Gloria Torres para ser la nueva vicealcaldesa de la ciudad. Lo repito, a pesar de todo lo que hemos discutido hasta ahora en el episodio de hoy, el Consejo Municipal de San Luis seleccionó a la señora Gloria Torres para ser su nueva vicealcaldesa. Puede sacar sus propias conclusiones. En el estado de Iowa,
acaban de declarar culpable y condenar a prisión a una mujer que ha cometido más de 50 casos de fraude electoral en 2 elecciones, por separado, en el año 2020. Permítame explicarle exactamente lo que hizo, por qué lo hizo, y en última instancia cómo la atraparon en cuestión. Este hombre de aquí se llama Jeremy Taylor. Era candidato al Congreso del estado de Iowa en el año 2020, y la mujer que está junto a Jeremy es su esposa, la señora Kim Taylor. Según evidencia la cantidad de fotos que hay de ella en la página oficial de Facebook de la campaña, bueno, está bastante claro que la esposa de Jeremy se implicó bastante en su candidatura al Congreso. Se reunía con personas, estrechaban sus manos, se tomaban fotos y cosas así. Sin embargo, resulta que Kim estaba haciendo mucho más que todo eso, y de hecho, durante el ciclo electoral del 2020, la señora Kim Taylor decidió rellenar las urnas electorales para favorecer a su esposo. Para darle un poco de contexto a esto, le diré que el cuarto distrito del Congreso de Iowa es un bastión republicano. Así que en la práctica, quien se hace con la nominación republicana, básicamente gana las elecciones. Así que desde las primarias republicanas del 2020, la señora Kim Taylor comenzó a tomar medidas extraordinarias para garantizar que su esposo ganara la nominación. Y así es como el Departamento de Justicia explicó lo que descubrieron. Kim Fong Taylor participó en un fraude electoral, provocando que se solicitaran y emitieran fraudulentamente papeletas de voto en ausencia. Taylor presentó o hizo que otros presentaran docenas de registros de votantes, formularios de solicitud de papeletas de voto en ausencia y papeletas de voto en ausencia que contenían información falsa. Taylor completó y firmó formularios de votantes sin el permiso de los votantes y le dijo a otros que podían firmar en nombre de sus parientes si no estaban presentes. Ahora bien, resulta interesante ver que incluso con este enfoque tan creativo, su esposo acabaría perdiendo las primarias republicanas. Sin embargo, esta pareja no perdió la esperanza porque en las elecciones generales, el señor Jeremy Taylor se postuló para el cargo de supervisor del condado de Woodbury, y según el Departamento de Justicia, su esposa, empleó las mismas tácticas de fraude electoral en estas elecciones generales que en las primarias republicanas. La única diferencia es que su esposo acabaría ganando las elecciones generales. En el año 2020, el señor Jeremy Taylor salió elegido para la Junta de Supervisores del condado. Bueno, lo único fue el hecho de que las tácticas que empleó para salir elegido acabarían saliendo a la luz. Y en cuanto a los detalles de cómo funcionaba en realidad esta estafa electoral, bueno, según los investigadores federales, lo que la señora Kim Taylor hacía es ir a la comunidad vietnamita de la localidad y ayudar a la gente para que votara por su esposo. Así es como lo describió la acusación. Kim Taylor logró obtener votos ilegales para su esposo a través de varios medios, como acercarse a residentes de la comunidad vietnamita en una ciudad de Iowa que tenían una capacidad limitada para leer y entender inglés, y ofrecerles su ayuda para votar. Ahora, conviene que hagamos una parada aquí, por un momento. Por sí solo, esto no sería un crimen. Ayudar a las personas a votar está perfectamente bien. Sin embargo, son los detalles, el cómo ayudó a estas personas lo que traspasó la línea, cito. Antes de las elecciones primarias y generales del 2020, Kim Taylor visitó muchos hogares dentro de la comunidad vietnamita del condado de Woodbury para animar a los vecinos a completar los formularios de registro de votantes y los formularios de solicitud de papeletas en ausencia que llevaba consigo para cada elección. En algunos casos, Kim Taylor ayudaba a los residentes a completar los formularios o bien los completaba ella misma. Luego, Kim Taylor se llevaba los formularios consigo y los enviaba por correo a la oficina del auditor del condado de Woodbury, o los colocaba en uno de los buzones del condado. Pero la señora Kim Taylor no se detuvo ahí. Cito. Kim Taylor también firmó formularios de registro de votantes y formularios de solicitud de papeletas en ausencia para residentes que no estaban presentes en ese momento, o les dijo a los residentes que estaban allí que podían firmar los formularios en nombre de otros familiares. Ahora bien, vale la pena señalar que cada uno de estos formularios tiene un juramento escrito en la parte inferior, que dice algo así como, bajo pena de perjurio soy yo quien firma este formulario, y mi nombre figura en la parte superior del formulario. Entonces, obviamente, que firme un formulario así otra persona es del todo ilegal. Sin embargo, como muchas de estas personas no hablaban inglés, y como la señora Kim Taylor convenientemente no les traducía la parte del juramento, estas personas no tenían ni idea de que lo que estaba pasando dentro de su propia casa contravenía, en realidad, la ley. Además de ayudar a estas personas a completar estos formularios de las papeletas en ausencia, una vez que llegaba con las papeletas físicas de voto por correo a casa,
La señora Kim a menudo las retomaba y completaba esas papeletas de la manera correcta. Antes de las elecciones primarias y generales del 2020, Kim Taylor visitó muchos hogares dentro de la comunidad vietnamita en el condado de Woodbury para animar a los residentes a completar las papeletas en ausencia que habían recibido por correo. En algunos casos, Kim Taylor votó en las papeletas en ausencia y firmó los juramentos de los residentes que no estaban presentes en ese momento, o les dijo a los residentes que estaban allí que podían firmar los formularios en nombre de otros familiares. Y haré aquí una pausa otra vez para reiterar que esto, obviamente, no es correcto. No se le permite a nadie firmar ninguna papeleta de esta manera en nombre de nadie, incluidos los familiares. La acusación continúa diciendo, cito, Kim Taylor luego tomó las papeletas consigo y las entregó en la oficina del auditor del condado de Woodbury, generando que se emitieran los votos en nombre de residentes sin que lo supieran y sin que dieran su consentimiento para que se emitieran sus papeletas. Ahora, en cuanto a cómo estas interacciones realmente se llevaron a cabo en los hogares de las personas, bueno, durante el juicio en cuestión, se llamó a un testigo al estrado y le contó a la corte lo que estaba sucediendo entre bambalinas con la señora Kim Taylor. Este testigo, un hombre en sus 80 años, que testificó que sobrevivió más de una década en una prisión en el Vietnam comunista, dijo que no podía leer, escribir ni hablar inglés muy bien y que cada vez que llegaban los materiales electorales a su hogar, simplemente dejaba que Kim Taylor se los llevara. Luego, hubo otro testigo que los fiscales llamaron al estrado, que era, cito, el hijo de una mujer vietnamita que dijo que cuando se registró para votar, descubrió que ya había enviado una papeleta. Pero según la acusación, esa papeleta la presentó en realidad su madre bajo la dirección de Kim Taylor para que su esposo saliera elegido. Además, la madre de este joven también dio su testimonio diciendo que no, cito, ella no tenía idea de que era ilegal firmar materiales electorales en nombre de su hijo y que al final solo quería votar por el expresidente Donald Trump. De hecho, testificó que no sabía que el esposo de Kim Taylor, Jeremy Taylor, ni siquiera estaba en la papeleta electoral. También dijo que le preguntó a Kim Taylor si sus acciones eran legales y Kim Taylor le dijo que sí. Y así es como se desarrollaban las cosas tras bambalinas durante las elecciones de 2020 en el condado de Woodbury, Iowa. En total, la señora Kim Taylor fue acusada de 52 cargos de fraude electoral, incluidos 26 cargos de proporcionar información falsa en el registro y las votaciones, 23 cargos de fraude y votación fraudulenta, así como 3 cargos de registro fraudulento. Y en noviembre del año pasado, a la señora Kim Taylor la encontraron culpable de los 52 cargos. Ahora bien, cada cargo lleva consigo una pena máxima de 5 años de prisión, lo que significaba que en el escenario más extremo, la señora Kim Taylor viviría más de 260 años tras las rejas. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Por el contrario, después de ser condenada en noviembre, la fiscalía presionó para que la condenaran a entre 18 y 24 meses tras las rejas. Pero justo a principios de este mes, el 1 de abril, el juez a cargo de este caso la sentenció a solo una fracción de ese tiempo, dictando solo una condena de 8 meses. Pero también merece la pena señalar que no pasará esos 8 meses en prisión. Solo cumplirá 4 meses de cárcel y 4 de arresto domiciliario, es decir, en su casa. Además de los 8 meses, también se le ordenó pagar una multa de $5,200. Y en cuanto a la justificación de por qué se le dio una sentencia tan leve, especialmente cuando se compara con la máxima o incluso con lo que los fiscales estaban pidiendo, bueno, esto es lo que dijo el juez justificándose. El juez dijo que la sentencia era menor que las pautas, la justificó debido a la evidencia atenuante, incluida la falta de antecedentes penales, el bien que ha hecho por la comunidad y su papel al cuidado de sus muchos hijos. El juez agregó que es improbable que Kim Taylor reincida, porque ahora que es una delincuente convicta, no podrá votar. Ahora, en este punto, es posible que se esté preguntando, bueno, esto lo hizo la esposa, pero ¿qué pasa con el esposo? Él fue, con claridad, el que se benefició de todo esta estafa electoral. Entonces, ¿se presentaron cargos contra él? La respuesta es no. No se presentaron cargos contra el señor Jeremy Taylor, aunque vale la pena mencionar que uno de los testigos durante el testimonio del juicio dijo que Jeremy estaba esperando en el auto mientras su esposa estaba adentro, recogiendo los materiales electorales. Sin embargo, al final, las autoridades federales no pudieron encontrar suficiente evidencia para acusarlo de algún tipo de delito, y por lo tanto, no se presentaron cargos en su contra. Y parece que ahora se esté alejando de este incidente, totalmente libre de culpa.
Después de la condena de Kim Taylor, Jeremy Taylor renunció como vicepresidente de la Junta de Supervisores del Condado de Woodbury. Aunque todavía sea miembro de la Junta y haya dicho que terminará el resto de su mandato, no se presentará para la reelección. Y así es como se está desarrollando la situación en Iowa. En realidad me encantaría conocer sus opiniones. ¿Cree que la sentencia fue demasiado leve dada la cantidad de cargos? ¿O cree que dadas las circunstancias atenuantes fue justa? Y también, ¿qué piensa del caso en sí? ¿Cree que dado que a la señora Kim Taylor la acabaron atrapando, esto significa que nuestro sistema funciona ya que las autoridades atrapan a las personas que cometen fraudes electorales? ¿O cree que la cantidad de personas que son atrapadas es solo una pequeña fracción de las personas que realmente están cometiendo este tipo de delitos? Me encantaría conocer sus opiniones. Por favor, déjelas en la sección de comentarios a continuación. Las estaré leyendo esta semana. Y también, si quiere leer los documentos de acusación usted mismo, lanzaré una versión en PDF en inglés. Según los documentos de la Casa Blanca del año 2004, que recientemente se hicieron públicos, resulta que la administración de George Bush estaba llevando a cabo una revisión clasificada de los poderes de emergencia secretos del presidente, los cuales, cabe mencionar, según creían, ponían a disponibilidad del presidente un interruptor de apagado que desconectaba el acceso a Internet de todos o de la mayoría de los estadounidenses. Ahora, para ser más específicos, estos documentos fueron secretos. Solo se hicieron públicos después de que los solicitara la organización Freedom Informed Justice, una especie de híbrido entre un grupo de expertos y un centro activista de izquierda, ubicado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. Sea como fuere, se reveló que ellos presentaron esta solicitud de libertad de información contra la Biblioteca Presidencial de George Bush, la cual acabó entregando más de 500 páginas de documentos, según el sitio web del centro. Cito: los registros publicados arrojan una nueva y preocupante luz sobre los poderes que los presidentes modernos afirman poseer en momentos de crisis, poderes que parecen carecer de supervisión por parte del Congreso, los tribunales o el pueblo. Antes de adentrarnos en lo que revelaron estos documentos, permítanme retroceder por un momento y preparar el escenario adecuadamente. Hace aproximadamente 70 años, cuando Estados Unidos estaba en plena Guerra Fría y existía un auténtico temor a un ataque nuclear soviético, el poder ejecutivo del gobierno, es decir, básicamente la Casa Blanca y la oficina del presidente, crearon una serie de acciones de emergencia preplanificadas que llamaron en conjunto Presidential Emergency Action Documents, documentos de acción de emergencia presidencial, o PEAD. Esencialmente eran una serie de órdenes ejecutivas, proclamaciones y mensajes al Congreso preparados por anticipado, en previsión de una variedad de diferentes situaciones de emergencia. La idea radicaba en que solo hubiera que firmarlos y ponerlos en marcha en el momento en que ocurriera una emergencia. En un principio, la primera versión de estos documentos PEADs se creó durante la administración de Eisenhower. Formaron parte de su plan para garantizar la continuidad del gobierno en caso de un ataque nuclear. Sin embargo, desde la época de Eisenhower, estos PEADs han ido expandiéndose y se emplean para muchas otras situaciones de emergencia en las que el funcionamiento normal del gobierno puede verse de alguna manera perjudicado. De hecho, un documento gubernamental describe estos PEADs de manera bastante concisa al escribir, cito: están diseñados para poner en marcha un poder presidencial extraordinario en respuesta a situaciones extraordinarias. Y esto suena razonable hasta que consideramos la definición cada vez más amplia de lo que realmente constituye una emergencia, y lo que es en realidad una situación extraordinaria. Los documentos están clasificados como secretos, y hasta el día de hoy ninguno se había desclasificado o hecho público. A todas luces, ni siquiera están sujetos a la supervisión del Congreso, a pesar de que la ley federal requiere que el Poder Ejecutivo, es decir, la Casa Blanca, informe incluso sobre las operaciones militares o de inteligencia más delicadas a al menos algunos miembros del Congreso. Hasta el día de hoy, no hay evidencia de que se hayan compartido estos documentos con los comités relevantes del Congreso. En todos los sentidos de la palabra, estos PEADs son ultra secretos. Sin embargo, a pesar de que son secretos, y a pesar de que no sabemos qué dicen en realidad, a lo largo de los años ha habido una serie de documentos clasificados, que cuando se han desclasificado, hacen referencia tangencial a los PEADs, y por lo tanto, arrojan un poco de luz sobre lo que son en realidad. Y debido a estas diferentes publicaciones a lo largo de los años, actualmente sabemos que, cita, había 56 PEADs en vigencia en 2017, en comparación con los 48 de las décadas previas. Además, aunque en este momento no sabemos exactamente qué dicen estos documentos PEADs,
no sabemos contra qué situaciones protegen y no sabemos qué poderes específicos le otorgan al presidente. Sí sabemos acerca de algunos de los poderes que le otorgaron al presidente en el pasado. Por ejemplo, tenemos la autorización para detener a enemigos extranjeros y otras personas peligrosas dentro de los Estados Unidos. Suspender el habeas corpus y legalizar la reclusión por tiempo indefinido, mediante orden presidencial. Los PIDs han previsto varias formas de aplicación de la ley marcial, como autorizar las órdenes generales de registro que permiten la búsqueda y captura de personas y propiedades. Han autorizado que el Poder Ejecutivo establezca áreas militares como las que se crearon durante la Segunda Guerra Mundial. Han autorizado la declaración del estado de guerra. Han autorizado la censura de informes de noticias. Y han autorizado al gobierno federal para que suspenda la publicación del Registro Federal, que es el diario oficial del gobierno federal y contiene las reglas de las agencias gubernamentales, propuestas de reglas, avisos públicos y cosas así. Se publica todos los días laborables, excepto los festivos federales. Entonces, estos documentos de acción de emergencia presidencial, estos PIDs, son bastante amplios en cuanto a lo que han autorizado. Sin embargo, siendo amplios, según estos nuevos registros publicados, mostraron que la administración de George Bush realizó análisis para ver si los podían ampliar más en el siglo XXI. Específicamente, estos documentos son el resultado de la revisión que la administración Bush realizó sobre los PIDs vigentes en algún momento del año 2004. Según una de las cartas que formaban parte de este tesoro de documentos, uno de los funcionarios de la era Bush dijo que, a la luz del 11 de septiembre, actualizar los PIDs es, cito, una iniciativa de seguridad urgente y convincente, especialmente a la luz de las amenazas en curso. Y eso es exactamente lo que hicieron. Revisaron los documentos existentes para modernizarlos. Según las 500 páginas de registros publicados recientemente, parece haber 3 áreas principales de enfoque. La primera se refiere al control de las comunicaciones, específicamente, el control de Internet. Al menos uno de los documentos PIDs que revisó la administración Bush se diseñó para poner en marcha los poderes de emergencia que contiene la sección 706 de la Ley de Comunicaciones. Esa sección, que se añadió después de la Segunda Guerra Mundial, la colocó el Congreso para otorgarle al presidente el poder de controlar cualquier instalación o servicio de, cito, cualquier instalación o estación de comunicación por cable, mediante proclamación, en la que exista un estado o amenaza de guerra que involucre a los Estados Unidos. En el momento en que esta disposición fue escrita, alrededor de la época de la Segunda Guerra Mundial, se aplicaba a cosas como las llamadas telefónicas y los telegramas. Sin embargo, en el mundo de hoy, un presidente dispuesto a probar su autoridad podría interpretar las palabras comunicación por cable en esta disposición tan particular, e incluir también Internet. El presidente podría controlar todas las comunicaciones electrónicas, lo cual parece encajar con lo que estaba pensando la administración Bush, según sus propias notas. En su pantalla puede ver algunos de esos apuntes internos por usted mismo, y como puede ver, las palabras suspender o modificar las reglas y regulaciones están resaltadas y al lado, que la administración consideraba que la disposición era muy amplia. Además, en una nota aparte que ahora se muestra en su pantalla, el funcionario menciona que la sección 706 era más amplia que la del FCC, que es la Comisión Federal de Comunicaciones, lo que significa que la administración Bush creía que su capacidad para regular las comunicaciones por cable iba más allá de lo que está bajo la jurisdicción del FCC, y por lo tanto, podrían regular o incluso cortar nuestro acceso a Internet si hay algún tipo de emergencia. En segundo lugar, además de controlar las comunicaciones, los documentos recientemente publicados también revelaron que la administración Bush estaba examinando otro documento de acción de emergencia presidencial relacionado con la suspensión del habeas corpus. Específicamente, uno de los registros dice que un documento bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia, cito, la Oficina de Asesoría Legal del Gobierno todavía puede revisarlo, a la luz de la reciente opinión de la Corte Suprema. Esa nota fue escrita el 30 de junio, y al mirar los fallos de la Corte Suprema de aquel tiempo, encontramos que esta nota probablemente se refiera a la decisión trascendental en Boumediene contra Bush, que reconoció que los prisioneros de Guantánamo tienen el derecho constitucional a impugnar su detención ante la Corte. Lo que significa que esta nota de los documentos de Bush sugiere con rotundidad que la suspensión de habeas corpus de la Guerra Fría temprana se mantuvo vigente durante la administración Bush. Francamente, no sabemos si esa decisión de la Corte Suprema cambió algo o no. Solo sabemos que había un PID que suspendía el habeas corpus durante la administración Bush. En tercer lugar,
Otro de los registros que salió de este documento mostró que los poderes de emergencia del presidente de Estados Unidos disponían de otra jugada en los viajes. Concretamente, puede prohibir el uso del pasaporte estadounidense. Como puede ver en el documento en su pantalla, un funcionario de la administración Bush destacó esta disposición en sus notas. No se puede disponer que se prohíbe viajar con el pasaporte a ningún país, a menos que este sea un país con el que Estados Unidos esté en guerra, donde haya hostilidades armadas en curso, o donde exista un peligro inminente para la salud pública o la seguridad física de los viajeros estadounidenses. Observe lo abierto que se deja el abanico de posibilidades, que va desde prohibir los viajes a países enemigos en una guerra hasta aquellos por razones de salud pública. Y esto, como decimos, ocurrió en el año 2004, pero en los últimos 3 años de la COVID, estos poderes de emergencia adquieren otra vez relevancia. Aunque vale la pena señalar que en todos estos documentos publicados, casi no hay menciones del papel de las Fuerzas Armadas en tiempos de crisis. El señor William Arkin, experto en estos documentos de acción de emergencia presidencial, sugirió en una entrevista con el Center for Justice que los aspectos militares se tratan a un nivel más alto de seguridad y que la autoridad presidencial puede haberse tratado en secreto y no se le revela a gente corriente como usted o yo. Además, se ve que falta cualquier tipo de evidencia en los registros de George Bush de que su administración se comunicara, y mucho menos colaborara, con el Congreso durante la revisión. Como mencionamos anteriormente, históricamente los presidentes han mantenido sus PIDs en secreto, no solo al pueblo estadounidense, sino también al Congreso. Y sin mediar supervisión del Congreso, bueno, en realidad, no existe un control constitucional sobre el poder ejecutivo, para estos PIDs en particular. Queda la posibilidad muy real de que los PIDs modernos, al igual que sus predecesores históricos, sacrifiquen los derechos constitucionales de los estadounidenses en el ámbito de la ley en nombre de planificar emergencias, y no sabremos nada sobre estos sacrificios hasta el momento en que se invoquen. Si quiere revisar estos documentos de Bush usted mismo, el enlace PDF estará disponible en inglés, en la descripción a continuación, y me encantaría escuchar lo que piensan también. ¿Cree que la forma en que existen estos PIDs tiene sentido porque le concede al presidente la autoridad para gestionar emergencias reales? ¿O cree que tanto secretismo no es necesario y que por lo menos el Congreso y quizás el pueblo estadounidense deberían conocer sus detalles? Por favor, déjenos sus pensamientos en la sección de comentarios. Mientras la crisis en la frontera sur continúa sin control, con migrantes inundando a Estados Unidos sin aparente fin a la vista, comenzamos a ver estados conservadores tomar medidas específicas. Aunque los estados individuales no pueden tener autoridad sobre la administración de la frontera nacional, sí tienen la autoridad para administrar sus propias fronteras estatales, al menos hasta cierto punto. Es por eso que ahora vemos estados con liderazgo conservador, involucrados en las legislaturas estatales y en la oficina del gobernador, promulgando legislación que prohíbe que los inmigrantes ilegales ingresen o vivan en sus estados individuales. Básicamente, es lo opuesto a las políticas de santuario. Porque en lugar de decirles a los inmigrantes ilegales que son bienvenidos allí, estas leyes en cambio los prohíben incluso de entrar al estado, o si entran, hacen que permanecer allí sea significativamente más difícil. En este momento, estamos viendo un grupo pionero de 6 estados diferentes que tienen leyes en diferentes etapas de aprobación. Por ejemplo, en el estado de Oklahoma, la legislatura estatal acaba de aprobar un nuevo proyecto de ley llamado HB 4156. Pasó con amplios márgenes tanto en la Cámara Estatal como en el Senado Estatal, y actualmente está en el escritorio del gobernador republicano de Oklahoma, esperando una firma. Y esto es lo que dice este proyecto de ley en parte relevante. Cito: una persona comete una ocupación impermisible si es un extranjero y entra y permanece en el estado de Oklahoma sin haber obtenido previamente autorización legal para ingresar a los Estados Unidos. En la práctica, este tipo de ley no requeriría que se establecieran guardias y puntos de control en las carreteras que conducen al estado. En cambio, efectivamente le dará autoridad a los agentes de la ley a nivel estatal para arrestar a extranjeros ilegales si están dentro de las fronteras de Oklahoma. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Nueva York, literalmente hay calles y parques llenos de personas que obviamente son extranjeros ilegales que cruzaron recientemente la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, la policía no puede hacer nada al respecto porque tenemos políticas de santuario. Con la aprobación de un proyecto de ley como el HB 4156, la policía en Oklahoma podrá tomar medidas al respecto, porque solo al estar en el estado, estas personas serán culpables de un delito, el delito de ocupación impermisible.
La primera vez que un extranjero ilegal en Oklahoma sea atrapado bajo esta nueva ley, se considerará un delito menor y será castigado con hasta 1 año en la cárcel del condado, una multa de hasta $500 o ambas cosas. Sin embargo, si no abandonan inmediatamente el estado y son atrapados nuevamente, ahora se considerará un delito grave, castigable con hasta 2 años de prisión, una multa de hasta $1,000 o ambas cosas. En cualquiera de los casos, aquellos encontrados culpables bajo esta ley deben abandonar el estado de Oklahoma dentro de las 72 horas posteriores a ser condenados o puestos en libertad bajo fianza. La razón por la que la legislatura estatal de Oklahoma decidió aprobar este tipo de proyecto de ley se encuentra de manera bastante concisa en el texto. En todo el estado, las fuerzas del orden entran en contacto diario y cada vez más frecuente con extranjeros que ingresaron ilegalmente al país o que permanecen aquí ilegalmente. A menudo, estas personas están involucradas en actividades criminales organizadas, como carteles de drogas, no respetan las leyes de Oklahoma ni la seguridad pública y participan en la distribución de fentanilo, la trata de personas y la trata de trabajadores. Mientras el proyecto de ley en Oklahoma aún está esperando la firma del gobernador, en el estado de Iowa tuvieron un proyecto de ley similar este mes que fue firmado específicamente en abril por la gobernadora Kim Reynolds. Firmó el SF 2340. Esta nueva ley entrará oficialmente en vigor el 1 de julio, y aquí está lo que hace. La nueva ley convierte en delito menor estar en el estado o intentar ingresar al estado después de ser deportado, negado el ingreso a los Estados Unidos, o si una persona tiene una orden de deportación pendiente. Estar en el estado ilegalmente se convierte en un delito grave en ciertas circunstancias, como cuando el acusado tiene 2 o más condenas por delitos menores, relacionados con drogas o delitos contra una persona. Esencialmente, si las autoridades federales determinan que una persona no tiene el derecho legal de permanecer en Estados Unidos, esta ley hace que esa persona no pueda usar a Iowa como un refugio seguro. Al firmar el proyecto de ley en ley, la gobernadora Reynolds emitió una declaración diciendo en parte: aquellos que ingresan a nuestro país ilegalmente han violado una ley, y Biden se niega a deportarlos. Este proyecto de ley otorga a la policía de Iowa el poder de hacer lo que él no está dispuesto a hacer cumplir las leyes de inmigración que ya están en vigor. De manera similar, a principios de este mes, el gobernador Bill Lee de Tennessee también firmó una ley similar en su estado. En Tennessee, esto se conoce como el Proyecto de Ley del Senado 2576, y esto es lo que hace. Esta nueva ley de Tennessee requiere que las agencias de aplicación de la ley se comuniquen con las autoridades federales de inmigración si descubren que personas se encuentran en el país ilegalmente, exigiendo en la mayoría de los casos cooperación en el proceso de identificación, captura, detención y deportación de ellos. Al igual que en Iowa, esta nueva ley en Tennessee entrará oficialmente en vigor el 1 de julio. Ahora, justo al lado de Tennessee, está el estado de Georgia, que desafortunadamente es donde una estudiante universitaria llamada Laken Riley fue asesinada por un inmigrante ilegal de Venezuela. En respuesta a esa tragedia, la legislatura estatal de Georgia aprobó un proyecto de ley justo a principios de este mes llamado Proyecto de Ley de la Cámara 1105, que, cito, exige a los funcionarios de prisiones verificar el estado migratorio de los reclusos, y si se encuentra que su estatus migratorio es inválido, las autoridades ahora deben cooperar con ICE para resolverlo. En Georgia, así como en Oklahoma, este proyecto de ley pasó la legislatura estatal y ahora está en el escritorio del gobernador esperando su firma para entrar en vigor. Mientras tanto, hacia el suroeste, el estado de Texas fue realmente el pionero de este enfoque de inmigración a nivel estatal. Pasaron algo conocido como el Proyecto de Ley Senado 4 hace varios meses, lo que convirtió en un delito a nivel estatal cruzar la frontera entre Texas y México, fuera de los puertos de entrada legales. Básicamente, al ver que el gobierno federal estaba descuidando la frontera, el gobierno estatal de Texas intentaba tomar por completo la autoridad sobre el trato con los que cruzan la frontera. Ahora, esa ley se suponía que entraría en vigor el pasado marzo, pero la administración Biden ha estado en proceso de demandar a Texas por esta ley desde enero. En este momento, los tribunales básicamente han bloqueado la implementación de esta ley hasta que se llegue a una conclusión en el caso real. Y finalmente, yendo un poco hacia el este, llegamos al estado de Florida, que ha promulgado una serie de medidas que son tan agresivas como lo que intentaba hacer Texas. Además de reforzar la aplicación de la ley para ayudar a la Guardia Costera de Estados Unidos a detectar a los migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos en botes, el gobernador Ron DeSantis
firmó una serie de proyectos de ley que hacen más difícil la vida para los inmigrantes legales dentro de las fronteras de Florida. Uno de los proyectos de ley, el proyecto de ley del Senado 1718, fue firmado en ley el año pasado, y esta nueva ley, cito, ordena que las empresas privadas con 25 o más empleados utilicen E-Verify, penaliza a los empleadores por contratar a extranjeros ilegales y aumenta las penas por tráfico de personas. Además, el proyecto de ley prohíbe emitir una licencia de conducir a cualquier persona que no pueda demostrar que está legalmente en los Estados Unidos e invalida las tarjetas de identificación emitidas a extranjeros ilegales en otros estados. Además, aparte de las disposiciones a nivel estatal, esta nueva ley de Florida dice, cito, se prohíbe a los gobiernos locales emitir identificaciones a extranjeros ilegales y los hospitales deben recopilar y enviar datos sobre los costos de brindar atención médica a extranjeros ilegales. Aunque vale la pena mencionar que, al igual que en Texas, grupos de izquierda presentaron rápidamente una demanda contra el Estado para bloquear partes de esta ley. Sin embargo, estas acciones legales no disuadieron a la legislatura estatal de Florida, que incluso redobló sus esfuerzos. De hecho, a principios de este año, el gobernador Ron DeSantis firmó 3 proyectos de ley diferentes, incluido el HB 1451, que prohíbe que los condados financien grupos que emiten identificaciones para extranjeros legales, así como prohibir que los condados de Florida acepten identificaciones de quienes se sabe que están ilegalmente en el país. Luego, tuvimos el SB 1036, que aumentó las penas para los extranjeros ilegales que fueron deportados y luego regresaron a Florida para cometer un delito, y luego el HB 1589, que aumenta la penalización por conducir sin una licencia de conducir válida. En resumen, estas nuevas leyes están tratando de tener el efecto opuesto a las políticas de santuario. Están tratando de hacer que ser un extranjero ilegal en el estado de Florida sea tan difícil que es probable que simplemente se vayan a otro lugar. Entonces, así es como están las cosas en este momento con estas diferentes leyes a nivel estatal que están desafiando las políticas promigrantes del gobierno federal. Si quiere leer el texto de estas leyes específicas aprobadas en los 6 estados diferentes, los enlaces a todas ellas estarán disponibles en la descripción a continuación, si es del tipo de persona que le gusta profundizar en la información. Hasta la próxima, soy su presentador Román de The Epoch Times. Manténgase informado y lo más importante, manténgase libre.